Hay mucho gozo el día de hoy, mucho gozo por reunirnos en el nombre del Señor, mucho gozo por ver rostros de algunos que no nos acompañaban hace algún tiempito y eso siempre es motivo de alegría. Nos alegra ver mucho a Juli esta mañana, Sarita, qué alegría verte, conocer a... Ay, ¿me recuerdan los nombres de las bebés? ¿Cómo? Olimpia y Candelaria. Qué lindas están. Felicitaciones. Felicitaciones por esas nenas tan hermosas. Contentos por ver a Neil y a Claudia también esta mañana acompañándonos. Bienvenidos. Y el resto de hermanos, también bienvenidos. Sean todos ustedes. Bueno, mis hermanos, para esta mañana el Señor ha dispuesto enseñarnos sobre un tema que es relevante para todo el pueblo de Dios. Y si te gusta tomar apuntes, te sugiero poner como título la obediencia del que predica y del que escucha. Lo, lo repito, la obediencia del que predica y del que escucha. En un ejercicio de comunicación siempre hay dos actores, ¿no? Dos actores. Uno que está comunicando una verdad, está comunicando un discurso y otro que escucha. Y al mismo tiempo, pues el que escucha se puede convertir también en un actor en donde transmite algún tipo de información. Pero es evidente que en la comunicación se necesita al menos dos actores. Y en este caso, en lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, pues hay definitivamente dos actores. Un actor que ejecuta una acción, transmite un mensaje, y otro actor que escucha un mensaje, pero que lo convierte también en actor para ejecutar otra acción. Es decir, juntos actores en algún momento se vuelven en ejecutores. No hay uno activo y uno pasivo. Puede iniciar uno siendo más activo que el otro, pero en últimas los dos actores, tanto el que transmite como el que escucha, terminan siendo ejecutores. Y estos dos actores los vamos a ver el día de hoy en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Repito el título. La obediencia del que predica y del que escucha. Hechos capítulo 8. Ahí en sus Biblias de pronto aparece un título. ¿Sí? ¿Qué título aparece? Ok. En ese momento histórico de la iglesia, Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia, era un fariseo que perseguía a la iglesia, se encuentra en ese proceso, persiguiendo cristianos. Pero contra todo pronóstico, el cristianismo, en vez de desaparecer, el cristianismo empieza a crecer y empieza a trascender
a expandirse en algunos escenarios donde pues no se esperaba. No habían muchas expectativas de que avanzara, pero que efectivamente avanzó. Y dice el versículo 4 al 8 del capítulo 8, dice, así que los creyentes que se esparcieron, eso fue producto de la persecución, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Felipe, aquí aparece el primer personaje que vamos a estudiar hoy. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y en ese versículo 8 me quiero centrar por un momento. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. ¿En qué ciudad? ¿De dónde estaban hablando? Samaria. Samaria era un sitio menospreciado por los judíos, porque los samaritanos eran como mestizos. Estoy hablando de samaritanos, no de samarios, ¿no? Que si hay algún costeño aquí dice que es samario, dice que como así. No, samaritanos. Los samaritanos se sentían menospreciados por la sociedad judía y por sus vecinos circundantes, porque eran criollos, eran la mezcla de muchas etnias, entre ellas algunos judíos que se habían dispersado por allá en el Antiguo Testamento. Pero en Samaria, donde no se esperaba nada interesante que pasara, una sociedad menospreciada, allí llegó el Evangelio, producto de la persecución. La buena noticia de la palabra del Señor estaba llegando a donde quiera que iban los discípulos del Señor. Y aquí está hablando de un hombre llamado Felipe, que Felipe fue elegido uno de los diáconos de la primera iglesia en Jerusalén. Y este hombre Felipe, por lo que vamos a ver a lo largo del libro de Hechos, era un apasionado por la predicación del Evangelio. Y Felipe se dirigió a esa ciudad por la que nadie daba un peso y allí predicó el Evangelio. ¿Con qué resultados? Dice el versículo 6 en adelante. ¿Qué dice? Que las multitudes, ¿qué hicieron? Escucharon atentamente a Felipe, pues de todas esas cosas, estaban deseosos de escuchar el mensaje. Hubo milagros, hubo manifestaciones, enfermos que fueron sanados. Fue impactada Samaria por el poder del Evangelio, gracias a la labor que hizo este hombre llamado Felipe. Había mucha alegría, dice el texto. Felicidad porque el pueblo estaba viendo la manifestación de Dios. Una ciudad contenta por el mensaje de Felipe. Había alegría porque se estaban viendo resultados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Del versículo 9 al versículo 25 relata un hecho que ocurrió en Samaria. Llegó a ser tan poderosa la predicación del evangelio que un brujo
se convirtió al cristianismo, que se llamaba Simón. No vamos a leerlo. Y pues claro, al principio este brujo tuvo que luchar, ¿sí? Su fe en Cristo, pero sus antiguas creencias. Y hay hubo un episodio medio maluco con este brujo, no se los voy a contar para que ustedes lo lean y aclaren la duda después en casa, ¿sí? Pero bueno, este hombre finalmente creyó en Cristo, se convirtió y es un testimonio del poder del Espíritu Santo en Samaria, en un sitio del que no se esperaba nada. ¿Cuántos sitios nosotros pensamos de pronto en nuestra vida cotidiana que no se puede esperar nada, nada interesante que ocurra, nada impactante? O que a veces hablando del cristianismo, de pronto vemos un municipio tan arraigado en sus fees, en su fe tradicional, en sus creencias, donde uno de pronto dice, no, eso no, no es posible. Eso por allá no creo que se convierta. Allá son tan tradicionales. Y de pronto somos escépticos. Sin embargo, Felipe, por el poder del Señor, miren lo que logró hacer en Samaria. Claro, Jesús ya había abonado el terreno, ¿no? ¿Se acuerdan cuando habló con la mujer samaritana? Eh, ya había un trabajo, el Señor ya estaba preparando a los samaritanos para escuchar el Evangelio. Felipe era un eslabón dentro de todo ese andamiaje usado por el Señor. Incluso Jesucristo mismo protagonista allí para preparar los corazones de estas personas. Qué hermoso lo que estaba ocurriendo con el cristianismo. Se estaba expandiendo en medio de la persecución. Vamos al versículo 26. Dice el versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Ya había habido una buena faena, ¿no? Felipe había hecho un gran trabajo. Imagínense este hombre después de predicar tantos días en Samaria. Seguramente Felipe estaba agotado, seguramente estaba cansado, seguramente satisfecho también, pues, por ver todas esas conversiones. Y de pronto sería justo pensar en que no, váyase a descansar, vaya, ya es, tómese sus días, váyase para Cartagena con todos los gastos pagos, descanse, tranquilo, desconéctese, de pronto. ¿Estaba satisfecho por su trabajo? Lo había hecho y muy bien, por la gracia del Señor. Pero miren lo interesante de esta indicación que le da el Señor a través de un ángel. Le dice, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Cómo es ese terreno? Ahí dice, desértico. No lo está mandando al resort, sino que lo está mandando, váyase para el desierto, estando cansado después de todo este trabajo, y lo manda al desierto. Lo manda a esa zona que ahorita está en conflicto, que lo hemos visto en noticias. ¿Sí? La franja de Gaza hacia esa zona lo está mandando. ¿A qué? ¿A descansar? El Señor tenía otros planes para Felipe. Después de esa gran celebración de mucho servicio, el siguiente paso era, ahora váyase para el desierto. Había habido mucho trabajo, pero venía más trabajo. En la vida cristiana ocurre así, mis hermanos, siempre. En la vida cristiana, cuando estamos comprometidos en la obra del Señor, hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Y el trabajo no para, el trabajo continúa. Y el Señor quiere mover siempre a su iglesia porque hay mucha, pero mucha necesidad.
Y de pronto a veces nos conformamos de haber visto la bendición del Señor y estar satisfechos de que ya la vi, es suficiente y listo. Pero el Señor nos quiere sorprender cada día más. Felipe estaba complacido y contento, seguramente por ver la bendición del Señor, pero Dios tenía más planes de bendición para Felipe. Felipe no se imaginaba los planes que tenía Dios para él y mucho menos se los imaginaba en el desierto, en medio de ese moridero. Era incomprensible entender a Dios, pero no estamos llamados a entender los planes del Señor. Estamos llamados a obedecer. Y Dios llama a Felipe a que ahora, mijito, continuemos el trabajo allí en el desierto. ¿Qué hizo Felipe? Versículo 27. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a orar. Entonces, vemos que Felipe emprendió su viaje, obedeció. De pronto con muchas dudas, vengo y tantas cosas bonitas que han pasado en Samaria con tanta gente y pues me voy a ir al desierto y en el desierto pues gente no hay. Parecía absurdo ese llamado. No parecía el sitio más agradable, pero Dios lo llevó allí, a ese desierto donde parecía no haber nada, con un propósito muy especial. Y allí en el desierto se encuentra con quién? Se encontró con un eunuco, un etíope eunuco, un alto funcionario, o sea, un duro. Menos probable encontrarse a un alto funcionario en el desierto, ¿no? De pronto un indigente, de pronto, no sé, un caminante, encontrarse un hombre, un alto funcionario en el desierto, pues parecía increíble, pero Felipe lo estaba experimentando. ¿Qué características tenía este hombre? Era un alto funcionario, era tesorero, o sea, manejaba billete, ¿no? Sí. Trabajaba para la familia de la reina, una dinastía que gobernó Etiopía más o menos por 400 años. O sea, nosotros pensamos de Etiopía hoy, hablamos de pobreza y los niños ahí muriéndose de hambre. Y claro, eso es parte como del escenario que vemos hoy de Etiopía. Sí, pero en una época llegó a ser un gran imperio. Y en esa época Etiopía era un lugar muy importante. Ya Egipto había declinado en África, pero Etiopía emergía como una potencia en África. Pero es curioso que este hombre no era judío, pero había ido a Jerusalén. ¿A qué? A adorar. Y ya estaba de vuelta, estaba retornando a su casa. No sabemos realmente si era un prosélito, era un simpatizante, pero probablemente sí, era una persona que estaba muy inquieta, no sabemos cómo había llegado a conocer o a escuchar, pero ya había habido un eslabón que seguramente en algún momento de su vida había aparecido ahí para compartirle, decirle algo. Y él era claro que había ido a adorar y estaba devolviéndose a su tierra. Versículo 28. Y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje
leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Estaba leyendo a Isaías. Esta persona ya había escuchado de Dios y estaba con muchas preguntas, muchos interrogantes. Estaba leyendo Isaías, llamado por muchos el Evangelio de Isaías, ¿no? Porque Isaías es de los libros del Antiguo Testamento que más profecías y más alusiones hace a Jesús. Aunque se escribió 700 años antes del nacimiento de Jesús. Aquí hay algo sorprendente, mis hermanos. Aquí nos damos cuenta de cómo la palabra del Señor es certera, es fehaciente. Un documento escrito 700 años antes de que naciera Jesús, pero que hablaba de manera detallada de algunos sucesos interesantes. Este hombre tenía una necesidad. Seguramente no sabemos qué situaciones atravesaba en su vida, pero había una necesidad de escuchar la palabra del Señor. Eso no es muy diferente a lo que hoy día pasa, mis hermanos. Estamos en un mundo necesitado. Tú vas a la universidad y ves a jóvenes perdidos, desorientados, buscando respuestas. Vas al trabajo y te encuentras con compañeros buscando respuestas porque tienen muchas preguntas. Hay mucha sed, pero no están tomando en el lugar correcto. No están abasteciendo esa sed de la procedencia correcta. Versículo 29. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Esas cosas que parecen ser locas, pero que en la mente de Dios no son nada locas, sino que tienen un sentido. Dios sabía que en ese momento, a esa hora, en ese lugar, iba a haber un alto funcionario etíope en el desierto caminando hacia su tierra. No era casualidad. Como tampoco es casualidad al taxi donde te subes para desplazarte de un lugar a otro. Como tampoco es casualidad la persona con la que conversas en determinado punto donde te encuentras. No había casualidad. Pero ¿saben qué pasaba con Felipe? Tenía una relación íntima con el Señor. Tan íntima que pudo escuchar al Espíritu Santo decirle, ve allá. ¿Has experimentado al Señor hablándote en tu vida? Que tú dices, el Señor me habló. Es el resultado de una relación con el Señor, una relación que se alimenta día a día. Acércate y camina junto al carruaje. Aquí hay una indicación de Dios. Ve. ¿Qué hace Felipe? Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¿Cuál fue la actitud de Felipe? Con gusto escuchó y ejecutó. En el desierto, una temperatura arrolladora, cansado porque venía a hacer un gran trabajo en Samaria. Pero ¿qué hizo? Corrió. Hermanos, esa es la actitud que debemos tener como cristianos. Debemos ser diligentes, proactivos, movernos.
atender el llamado del Señor en medio de las circunstancias que estemos. Era una oportunidad especial que el Señor le estaba dando a Felipe. Era una oportunidad especial que el Señor tenía para el eunuco, ese funcionario. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Termina el versículo 30. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Aquí estaba el papayazo. O sea, el hombre estaba leyendo a Isaías, el Señor me está moviendo al desierto, encuentro al hombre, pues blanco es, gallina lo pone y frito se come. Pues toca predicarle el evangelio. ¿Has vivido momentos así? ¿Te has encontrado con alguna persona donde preciso hace un comentario relacionado con la fe y tú dices, uy, aquí es el momento? O hablo, o sea, me voy de lleno y le comparto el evangelio o me quedo callado y me hago el loco. Nos hemos hecho los locos, hermanos, en esos momentos. Nos hemos quedado callados o hemos aprovechado y hemos visto esos momentos como momentos trazados por el Señor para compartir el evangelio. Hermanos, no tengamos la menor duda de que esos momentos los permite el Señor para que hablemos de Cristo. Y ese momento con el eunuco era ese momento. Aprovechó el momento, Felipe. ¿Entiendes lo que estás leyendo? El mundo entiende la realidad en la que se encuentra actualmente. El mundo no entiende muchas cosas. De hecho, el mundo no entiende lo más importante, que es la fe cristiana, porque de esto depende su eternidad, porque de esto depende su relación con un Dios al cual ellos rechazan de antemano. Y por eso buscan respuestas en muchas fuentes. Si tú miras quiénes son los que más mal han terminado, han sido los filósofos. Los filósofos tratan de encontrar respuestas en A, B, C, D, E y terminan armando un masacote y muchos de ellos han terminado suicidándose, han terminado locos porque están buscando respuestas donde no. Versículo 31. El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que se subiera al carruaje y se sentara junto a él. No, esto sí era el papayazo de la vida. O sea, el hombre le está diciendo, por favor, explíqueme, predíqueme porque no entiendo. Estoy leyendo aquí un pasaje, pero no entiendo. No entiendo. Súbase aquí al carruaje y me explica, por favor. Hermanos, Dios interrumpió a Felipe en donde estaba porque había alguien más que necesitaba escuchar el evangelio. Puede que Felipe se haya quedado en Samaria y estaba en Samaria haciendo su trabajo. Estaba predicando el evangelio, pero el Señor lo sacó, le dijo, necesito que vayas allá, porque ahí había una necesidad también. Pero pues es que acá son 1000 y aquí es uno. Pues es más rentable estar acá con los 1000 que ir allá con el uno. O sea, no. Pero no, hermano, esa es nuestra mente. Nuestra mente opera así, pero la mente del Señor no es así. Para el Señor, ese eunuco, ese único eunuco era muy especial. Tan especial que llamó a Felipe para que fuera para allá.
y le predicara el evangelio. Hermanos, no podemos ser insensibles frente a la necesidad que hay en este mundo. Versículo 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿Ese qué pasaje es? Isaías 53, una porción, exactamente, 7 y 8, una porción del gran capítulo de Isaías 53. Es el capítulo que relata la muerte de Cristo por causa de nosotros, 700 años antes de que naciera Jesús. ¿Está hablando de Jesús? Sigamos leyendo, versículos 34 y 35. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí, acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Vamos a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta en ese momento. Entonces, ¿quiénes creen que de Isaías 53 se está hablando de Jesús? Levante la mano. Pero de verdad, ¿quién tiene esa convicción? Ok. Pues hermanos, quiero decirles hoy que entonces ustedes son Felipe. Ustedes son Felipe. Si tú no sabes de quién está hablando este pasaje, eres entonces como el eunuco. Desconocías. Y pues si lo desconoces no está mal. Estamos acá para explicarlo con la ayuda del Señor. Pero quiero decirte, mi hermano, que si tú sabes que este pasaje de Isaías 53 está hablando de Jesús, quiero decirte que tú eres como Felipe. Conoces el Evangelio. Y si eres como Felipe y conoces el Evangelio, tienes que estar preparado porque el Señor posiblemente te está llamando. ¿A dónde? ¿A Samaria? Puede ser. ¿Al desierto? Puede ser. Pero ten la certeza que el Señor te está llamando porque conoces las verdades del Evangelio. Porque sabes, el Señor tiene un eunuco, tiene un gentil, tiene un inconverso para ti, o muchos, para que tú le prediques el Evangelio de Cristo. Sabes, de pronto ya los hemos tenido y no hemos hecho la tarea como corresponde. Pero hoy nos está recordando, tengo a alguien para ti, para que le hables del Evangelio. Hermanos, y si nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuántos contactos no tenemos en la familia, en el conjunto, en el trabajo, en la universidad, en el colegio? ¿Cuántos eunucos hay a lo largo de nuestra vida y que no les hemos compartido el Evangelio? Felipe comenzó con esa misma porción, o sea, aprovechó el momento, cogió ese pasaje de Isaías y a través de Isaías, o a partir de Isaías, perdón, le predicó el Evangelio. Qué maravilla de momento. Uno, Felipe obedeciendo, haciendo la tarea.
Y miren lo que dice el versículo 36. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe, perdón, el eunuco después, no sabemos cuánto tiempo duró, no sabemos. Pudieron ser 5 minutos, pudo ser media hora, pudo ser una hora, pudo ser, no sabemos, no sabemos cuánto duró. Pero lo que sí es cierto es que después de ese momento, Felipe, el eunuco, perdón, comprendió las verdades del evangelio de una manera tan clara que en medio de ese desierto llegan a un oasis que parece otro milagro, pero que no hay milagros para el Señor. Y el hombre le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que sea bautizado? Este hombre, yo no sé, no sabemos cuántas veces había ido a Jerusalén a orar. No sabemos si era la primera vez, no sé. Creería uno que de pronto ya habían sido varias veces, ¿sí? Y conocía la cultura judía. Y de hecho hay que decir que el bautismo tiene sus raíces en el judaísmo. El bautismo cristiano tiene sus raíces en el judaísmo. En el judaísmo habían muchas prácticas asociadas con la purificación. ¿Sí? Y si miramos todo el Antiguo Testamento, habían muchos eventos relacionados con la importancia de purificarse, limpiarse, lavarse. Por ejemplo, cuando se entraba al tabernáculo o después al templo, antes de llevar a cabo un sacrificio, los sacerdotes se purificaban, quienes se alistaban para llevar a cabo el ejercicio del sacerdocio, quienes se recuperaban de una enfermedad, tenían que purificarse, lavarse. O sea, había una relación muy fuerte, ¿sí?, entre lo que era esa práctica de purificarse y una palabra que en el hebreo aparece como mikveh. No sé si le estoy pronunciando bien. Pero esta palabra mikveh hacía referencia a cuerpos de agua, ¿sí?, donde se llevaba a cabo ese ejercicio de purificación. Después de que se construyó el segundo templo en Israel, en Jerusalén, esa práctica empezó a ser mucho más popular en, en una práctica que se llamaba el Tevilá. Y el Tevilá, que esa sí fue una tradición rabínica que se empezó a extender en el pueblo judío, y era que muchas de esas prácticas de purificación y limpieza se hacían en un cuerpo de agua, sumergiéndose en un cuerpo de agua. Después llega Juan el Bautista y Juan el Bautista empieza a llevar a cabo una práctica en el río Jordán. ¿De qué? Una práctica de arrepentimiento. De arrepentimiento. Jesús empieza su ministerio bautizándose. Y Jesús terminó su ministerio antes de ascender a los cielos y le dijo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, el lavado y la limpieza estaban relacionadas con el tema del arrepentimiento y el tema del perdón, que fue un tema que Juan el Bautista de manera repetitiva relató con las personas que iban al río Jordán. ¿Qué impide que sea bautizado? Dice el eunuco. Ahora, esta práctica de purificación que se practicaba tanto en el Antiguo Testamento, no era porque literalmente la persona fuera purificada con el agua, porque esa agua fuera especial y esa agua limpiara realmente los pecados. No, era una figura, representaba algo.
Y el bautismo, cuando lo vemos en el Nuevo Testamento, es una representación de algo. Y de eso ya vamos a hablar en algún momento. ¿Qué impide que sea bautizado? Dice el versículo 37. ¿Ven ustedes el versículo 37 ahí? En la Reina Valera aparece el versículo 37. En otras versiones no va a aparecer el versículo 37. ¿Sí? Dice en la Reina Valera, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué no aparece ese versículo en las versiones más modernas? Y lo explico muy rápidamente. En los manuscritos más antiguos, ese versículo no aparece. En manuscritos más recientes aparece al lado del texto esa frase como una nota. Entonces, algunos escribas pues fueron incorporando esa nota en los manuscritos más recientes y eso explica por qué en algunas Biblias aparece el versículo 37 y en otras Biblias ese versículo 37 no aparece, ¿sí? Me parece un ejercicio muy honesto porque lo que hace esto es ratificar cómo cada punto, cada letra, cada palabra que aparece consignada en la Biblia no ha sido puesta por casualidad, sino que a lo largo de la historia ha habido un celo muy estricto para que lo que queda acá no es porque lo añadieron o lo quitaron, sino fue lo que Dios estableció que se dejara escrito. Ahora, es interesante que ese versículo 37 no está contradiciendo absolutamente nada de lo que enseña la Biblia. Eso es otra cosa interesante, ¿no? Porque cualquiera diría, uy, no, pues que esto quiebra todos los principios que nos han enseñado. No, en muchos otros pasajes de la Biblia se habla de cómo nosotros somos salvos por fe y por la gracia de Cristo, que lo estudiábamos esta mañana con los hermanos. La gracia de Cristo por medio de la fe la que nos permite acceder a la eternidad a través de Cristo Jesús. Entonces, ya sea que aparezca como en la Reina Valera, como versículo 37, o que sencillamente aparezca como una nota, pues nada de ello contradice en lo que en el conjunto de las escrituras encontramos nosotros. ¿Qué impedía que este eunuco fuera bautizado? Ya había entendido que Jesús era el Hijo de Dios, que había venido a este mundo a morir. Ya había entendido su condición de pecador y que por causa de su pecado él no podía alcanzar a Dios. Pero que Dios en su misericordia se hizo hombre, se convirtió en ese cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Él había entendido perfectamente el plan de salvación. Ahora, si había entendido perfectamente el plan de salvación, ¿qué le impedía ser creyente? Ya había creído de todo corazón, como dice Romanos 19, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya lo había entendido. Ah, que necesitaba ser perfecto para bautizarse. No, porque es que perfectos, de aquí a que seamos perfectos, lo lograremos cuando estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí en esta tierra, nuestra lucha sigue, nuestra lucha sigue. Claro, cada día tenemos que parecernos más a Cristo, ¿sí?
Versículo 38. Ordenó que detuvieran el carruaje. O sea que aparte del eunuco y Felipe, habían otros. Pues estaba el séquito que le acompañaba. Es decir, habían otras personas, habían otros actores ahí, sigilosos, que no son protagonistas en esta historia, pero que están ahí y que seguramente escucharon todo. Recordaba una historia, contaba Lee Strobel, que es un apologista, y él contaba en una de sus anécdotas como predicador del evangelio que él era ateo, fue un ateo que se convirtió a Cristo. Y él siendo ateo se casó, su esposa se convirtió a Cristo y su esposa pues le compartía el evangelio y este hombre se comprometió con su esposa a estudiar muy juiciosamente para demostrarle que todo lo que ella creía era mentira. Y estuvo varios años estudiando. Era un periodista especializado en el tema investigativo, criminalístico, y el hombre empezó a estudiar, y pues imagínense qué pasó. El hombre después de unos años de estudio se entregó a Cristo, dijo, es imposible negar la existencia de Cristo. Se convierte a Cristo y desde ese momento se vuelve un predicador y un deseoso de compartirle el evangelio a otras personas. Y él tenía un jefe que era ateo. Y él cuenta en una anécdota que él le estaba predicando a este hombre un día que se propuso en su corazón predicar el evangelio. Pero el hombre definitivamente terminó la conversación diciendo, yo no quiero saber nada del cristianismo. Él salió frustrado porque anhelaba y había orado por este hombre, queriéndole compartir el evangelio, y se fue. Como que no surtió efecto el asunto. Y después de unos años, en una conferencia, se le acercó una persona. Se le presentó, señor Listrobel, usted no me conoce, pero yo conocí a Cristo gracias a usted. Tantas personas había compartido. Bueno, y le pregunta dónde había sido. Entonces le dice, no sé si usted se acuerda alguna vez que fue a la oficina en el periódico donde usted trabajaba y le compartió el evangelio a su jefe. Pues yo estaba arreglando, no me acuerdo en ese momento, yo estaba arreglando debajo del escritorio una cosa por la cual me habían contratado y yo escuché absolutamente todo lo que usted le estaba compartiendo a su jefe. Y yo ese día le entregué mi vida a Jesús. Y para Lee Strobel fue impresionante ver cómo Dios lo había usado a él para que una persona que él no había conocido hasta ese momento conociera del Evangelio de Cristo. Entonces no sabemos, mis hermanos, a cuántos conductores de carruajes el Señor pone a nuestro camino para que puedan conocer del Evangelio. Felipe le estaba compartiendo al eunuco, pero junto al eunuco habían otras personas que escucharon el Evangelio y no sabemos si finalmente le entregaron su vida a Cristo. La práctica del bautismo representa identidad. No tiene ningún poder, pero sí es un símbolo, es un testimonio ante quienes me rodean de la decisión que he tomado por Cristo. El eunuco estaba dando testimonio frente a su séquito y pues frente a Felipe, quien le había compartido el evangelio. El bautismo es una celebración del perdón de Dios. La Biblia y no las tradiciones hablan de ello. A lo largo del libro de Hechos vemos muchos episodios en donde está la relación fuerte entre arrepentirse y dar el paso de obediencia del bautismo. El bautismo es la señal de una nueva vida que es personal y no es aislada. ¿Cómo así? Se hace en el cuerpo colegiado de la iglesia. En algunas congregaciones, de pronto ustedes algunos no lo habían escuchado, en algunas congregaciones el tema de la membresía está asociada al bautismo. Quien se ha bautizado formalmente hace parte formal de la iglesia. Nosotros, por supuesto, no pensamos en ello. Digamos que no creemos que necesariamente el bautismo esté asociado a la membresía de una persona a la iglesia. Sin embargo, creemos, por supuesto, que el bautismo como un acto público, pues da cuenta de esa decisión y de mi participación plena de la comunión con todos
los santos. Eso también lleva a que en algunas congregaciones, por ejemplo, quien da paso de obediencia del bautismo puede tomar la cena. Quien no se ha bautizado, se le pide abstenerse de tomar la cena. En nuestro caso, nosotros, eh, digamos que eh, no lo llevamos a cabo de esa manera, ¿sí? Tenemos la convicción de que si tú le has entregado tu vida a Cristo, estás en comunión, nada te impide tomar de los símbolos. Pero también coincidimos en que si tú ya le entregaste tu vida a Cristo y estás en comunión, pues ese paso de obediencia tiene que darse. Aquí vemos, volviendo al título que conversábamos hace un rato, ¿sí? El que pusimos al principio, pues hablábamos de la obediencia de Felipe para haberse desplazado y haber compartido el evangelio. Pero aquí estamos viendo ya la obediencia de un hombre que le entregó su vida a Cristo y que tenía que dar un paso. ¿Cuál paso era? El paso de bautizarse. En 15 días tenemos bautizos, mis hermanos. Y este es un momento muy especial para la congregación, porque es el momento en que vemos algunos hermanos que están dispuestos a dar ese paso de obediencia. Algunos ya han tomado su decisión y ya nos han manifestado dar ese paso de obediencia en 15 días. Y es una oportunidad para orar, para que puedan venir familiares, conocidos y sea una oportunidad de testimoniar lo que ha hecho Cristo en nuestra vida. Y hay otros hermanos que están en este momento pensando y que me parece muy bien porque es una decisión muy importante y están pensando si dar ese paso ahora o no darlo ahora. Es una oportunidad para que como iglesia oremos por ellos en estos días y pidamos al Señor que les dé el discernimiento y la convicción, porque definitivamente este acto no es un acto, aunque es emocional, por supuesto, y está revestido de emociones más bien, es un acto que tiene que tomarse más que con la emoción, con el conocimiento pleno del Señor y la convicción. Versículo 39. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucho gozo, en algunas versiones, con mucha alegría. Qué lindo ver este final de historia, ¿no? Felipe cumplió su trabajo, fue obediente y retorna a su base. El eunuco fue obediente, dio el paso de bautizarse y siguió su camino hacia su reino. El Señor arrebata finalmente a Felipe. Me recuerda la historia de Enoc, cuando vino un torbellino y se llevó a Enoc. Bueno, no sabemos para dónde el Señor lo llevó exactamente en ese momento, pero es la manifestación de cómo el hombre de Dios cumple la voluntad del Señor y el Señor lo acoge en sus brazos. Hermanos, no alcanzamos a imaginar el impacto de este hombre en medio de la comunidad a donde llegó después. No sabemos cómo creció la iglesia después, pero algunos historiadores como Irineo, Eusebio, libros ya muy antiguos, nos hablan de cómo el evangelio finalmente llegó a esta parte del mundo, a partir de lo que Dios hizo en la vida de un hombre. Finalmente, versículo 40. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. No dejó de cumplir el plan de Dios en su vida, Felipe. Ahí no había terminado. Había terminado una historia linda con este eunuco, pero la historia, como las buenas historias, ¿no? Esta historia continuará. Hermanos, como conclusión, la mayoría de nosotros somos un Felipe y el Señor nos está dando una orden, la orden de ir o a Samaria o al desierto a predicar el evangelio. ¿A quién?
a todos los eunucos que aparezcan en nuestro camino. Ellos necesitan escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Debemos tener el corazón compasivo que tuvo nuestro Señor Jesús, donde fue por esa ovejita extraviada. Pues hermanos, el Señor nos anime a buscar esas ovejitas que están extraviadas lejos de Dios para la gloria de Dios. Esta es una historia muy maravillosa, ¿no? Tiene un contenido que es fascinante, la verdad. Y le damos gracias al Señor por la enseñanza del día de hoy. Padre, te damos enormes gracias, Señor, porque tú nos has permitido aprender en esta mañana, porque tu Espíritu nos enseña, Señor, y nos guía. Mis hermanos, ya estamos llegando al final de la reunión. Em, para terminar, quisiera compartir los anuncios habituales de cada semana. Tenemos la reunión de oración. Están